Y a todos, entonces vamos a continuar. Estamos aprendiendo sobre el origen de los suelos. Indicamos que los suelos, todos los suelos derivan y provienen de las rocas, ¿no? Eso no hay cuestión. Derivan de las rocas. Y estas rocas, prácticamente las rocas que ustedes conocen, que son rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias, se transforman en algo más pequeño a través del intemperismo físico, a veces químico, ¿no? Cuando es físico, quiere decir que por alguna razón se van volviendo más pequeñas, ya sea por exfoliación, cuando los macizos rocosos friccionan uno contra otro y se vuelve más pequeñito. Puede ser también por algún animal en una parte alta de una montaña, mueve alguna roca y esta va cayendo hacia abajo, se vuelve más pequeñita. La acción del viento, la temperatura es muy importante. La temperatura cuando baja se congela. Si hay agua dentro de la estructura de la roca, lo que va a hacer es aumentar el volumen y se va a fisurar la roca y de ahí de repente sube la temperatura, pasado un tiempo otra vez baja y ese proceso de cambio de temperatura hace con que se debilite, se fisure una roca y luego se fragmenta. Estos procesos han durado miles y millones de años, ¿no? También la parte de intemperismo químico, que quiere decir que con la ayuda más bien ahora de la temperatura, de la presión, de la presencia del agua que oxida algunos minerales, los minerales originales de un suelo, por ejemplo, una roca ígnea, se transforman en algo completamente diferente. El intemperismo químico es cuando yo tengo una transformación, como su nombre lo dice, química, en algo completamente diferente en otros minerales. Y acá también hemos visto de que, por ejemplo, el cuarzo, que es un mineral que vemos bastante, las rocas ígneas, por ejemplo, el granito, la brita, se transforma en arenas de cuarzo. Le explicaba de que en Guayana-Marín hay bastantes arena cuarzosa, muy buscada la arena. Acá nuestra arena, si nosotros analizamos, vamos a encontrar, pero en pequeña cantidad, la arcilla que es caolinita, hay acá en la región, en Cobija, eso proviene del feldespato de potasio. Y también la biotita, que es un mineral oscuro que está presente en el granito. La brita, por ejemplo, la brita sabemos que hay en Guayaramerín, hay también en el lado boliviano, en el lado brasilero, al frente del Madre Río Madera. Entonces, en la provincia de Federico Román, el municipio de Esperanza, ¿no? Se transforma en arcilla. Estos son productos descompuestos de minerales de roca ígnea a través de intemperismo químico. Y estábamos viendo que muchos suelos, o sea, rocas se convierten en suelo en algo más pequeñito, en un lugar y luego son transportados a otro a través de la gravedad, de depósitos lacustres como ser los lagos, suelos aluvial o fluvial, depósitos por corriente de agua, glaciares y provocados por el viento, que son eólicos. Esto es lo que estamos viendo en detalle. Entonces, acá, ¿no? Y también existen los suelos que se forman en el mismo lugar, que son los suelos residuales. Cuando el proceso de transporte es muy lento y más bien el proceso de transformación por el intemperismo físico, químico, la combinación de los dos, es más rápido que el proceso de transporte, entonces se lo denomina que es un suelo residual. Aquí, por ejemplo, fíjense en este perfil, dice, si esto fuera una perforación de suelo, nosotros tenemos que hacer, vamos a visitar esta semana que viene el río Acre, a la altura de las brisas del Acre. Está bonito ahorita el paseo bonito, pero si vamos no nos sirve de nada, todo está, los barrancos, ustedes verán que todo tiene arena. Nosotros queremos ver el perfil natural. En cambio, en las brisas del Acre vamos a ver así un perfil de distintos tipos de suelo. Entonces, tomen atención a esto, fíjense.
Este es un supuesto registro de perforación del suelo residual derivado. ¿Cómo sería un suelo residual derivado? Aquí ustedes tienen porcentaje que pasa a la malla número 200. La malla número 200 es un tamiz muy delgadito, que tiene una apertura de 0.75 milímetros. O sea, menos de 1 milímetro son los vacíos para que pase el suelo. Y acá la profundidad. Entonces, cuando tengo un perfil de un suelo residual derivado, tendría que encontrar algo parecido. Fíjense, aquí hay una arcilla limosa marrón que se clasifica MH. Estos símbolos nosotros vamos a aprender más adelante. Pero lo importante es que ustedes van a ver acá cómo los suelos finos al principio son bastante en cuestión de porcentaje. Esto es un porcentaje de 0 a 100. Y a mayor profundidad disminuye. A esto se llama suelo residual. Aquí, por ejemplo, tengo un limo arcilloso marrón, una arena limosa. Fíjense, eran limo, que son suelos finos, luego viene arena, y ya después viene un granito. El granito puede estar fragmentado, bueno, parcialmente descompuesto. El granito quiere decir la brita. La brita que la mayoría conocen es el granito, ¿no? Y también tenemos el lecho de roca. En el lecho de roca, por supuesto que no hay suelo, ¿no? Por eso que aquí ya no existe porcentaje que pasa 200. Pero en un suelo que está un suelo residual, siempre van a tener suelo fino en la superficie y después vamos a tener un suelo más grueso. En otras palabras, esta roca de granito, aquí fíjense, esta roca de granito, por alguna razón, puede ser porque se descongela durante miles de años, se va fragmentando y de repente hay bastante agua o hay esa misma temperatura hace con que se transforme con el temperismo químico, fíjense, de ser una roca o un granito fragmentado y luego en algo más pequeño, en una arena, y luego en algo más pequeño que son limos. Entonces aquí se mira que el suelo residual, que es suelo, se transformó en el mismo lugar donde está su roca madre. Eso se llama suelo residual. Nunca se olviden, cuando se les pregunte, explique qué es un suelo residual, tiene que decir que es un suelo que se transformó donde está la roca madre. Y el proceso de transformación es más rápido que el proceso de transporte. O sea, no le dio tiempo que esta arena limosa y limo, arcilla limosa y limo arcilloso, se transporte, ¿ya? Porque de repente quizás llueve o ventea muy lento en ese lugar. Entonces el proceso de transformación se realiza a plenitud y el suelo se queda ahí. Puede venir después de, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 años, no sé, en esa zona donde se forma un suelo residual, una lluvia muy fuerte y de repente gran parte de esta capa de arcilla limosa se va. Pero así es un suelo residual. Se queda, lo que se transforma se queda todavía donde está su roca madre. Nosotros acá tenemos muy poco, jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenemos roca. Imagínense cavar 9 metros, lindo fuera, ¿no? Ustedes cavan 9 metros y encuentran una roca. Hiciéramos edificios muy altos con zapatas muy pequeñas, ¿no? Nosotros, los que han visto una noria, cavan 10, 12 metros para cavar, encontrar agua y no encuentran nunca roca, ¿no? A lo mucho se encuentra una... Bueno, y estábamos viendo el tema de lo que son suelos transportados. Ya vimos por gravedad. Cuando de la parte alta se desliza, ya sea como un flujo de lodo o como el material seco que se llama coluvión, ese suelo es un suelo transportado. El concepto de coluvión es una mezcla heterogénea de suelo y fragmentos de roca que varían de partículas de tamaño de arcilla, o sea, muy pequeñitas, a rocas con diámetro de 1 metro más.
En cambio, los flujos de lodo son un tipo de suelo transportado por gravedad. Los flujos son movimientos descendentes de la tierra que se parecen a un flujo viscoso, ¿no? Por eso se llama flujo de lodo. Ahora veamos los depósitos aluviales. Bueno, también eso lo vimos. Hay bastante por corrientes interconectadas. Le daba el ejemplo del río Acre. Cuando estos suelos que son por corrientes interconectadas, dice ahí la teoría, como en la imagen, que son mezclados, no son estratos paralelos. Fíjense cómo son como en forma de lente, ¿no? Todos trenzados, en otras palabras, ¿no? Aquí podemos tener arena fina, luego grava, luego limo, luego arena gruesa. Nosotros no tenemos grava en nuestro río Acre. En el río Madre de Dios sí encuentran grava, ¿no? Pero siempre hay estos limos y arena fina que van a estar entrelazados, ¿no? Esto es un depósito por corriente interconectada. Y también hay los depósitos por cinturones de meandro. Yo le decía que en las curvas, como la de la brisa del Acre, ustedes van a aprender esto en hidrología. En geología, perdón, también se aprende. Nuestros ríos son ríos amazónicos o ríos tropicales y las curvas se llaman meandros. En un meandro, muchas veces se cicatriza el meandro, se suelta el meandro, la curva, y acá queda como un recodo o como un lago, ¿no? Y de repente pasa por acá. Entonces, hay depósitos por corriente interconectada en esta parte, en la parte interna de la curva, ¿no? Y la parte externa erosiona. Cuando vayamos a la brisa del Acre, la canchita está acá, de las brisas. Del lado de las brisas, como es igual el lado externo de la curva, van a ver cómo se cae el barranco, la cancha también, erosiona. Y al frente, que es Samauma, vamos a tener sedimentación. Eso es para corriente interconectada. Aquí hay depósitos por corriente interconectada, ¿ya? En el caso de las brisas. Y estos recodos se puede ver en imágenes satelitales en el lado de quien fue al Brasil. En Brasilia hay el Parque Centenario. Ahí existe como unos lagos, unos curichis, precisamente son una cicatriz de meandro. En algún momento el río pasaba por ahí hace muchos años y se soltó, ¿no? Entonces queda así, ¿no? Ahí yo les indicaba también que en esos lugares próximos al río hay depósitos, que le llaman depósitos de bordo, que es lo que el río normalmente cuando llueve fuerte ingresa el agua hasta donde era su curso, como han visto las inundaciones, ¿no? Y ahí tienen ese depósito, un depósito nuevo. Y alrededor donde el río, no todos los años, no sé, digamos, hay depósitos pantanosos. Estos depósitos de bordo pueden ocurrir cada 5, 6, 10 años, no sé, cuando el río desborda. Cuando hay crecidas realmente extraordinarias o históricas, es donde está la parte, digamos, que le llama depósito pantanoso, ¿no? En el barrio Monpajo de Villamonte, los suelos son muy malos para construir. Precisamente tienen bastante limo, algo de arena, son todos productos, como dice acá, ¿no? Algunos eran lugares pantanosos. Son consecuencias de depósitos por corriente del río Acre. Aquí solo para que ustedes se orienten, fíjense, el depósito de bordo natural o del borde normalmente son arcilla y limo. Una pregunta, ¿quién vive por el barrio Mapajo, Villamonte o Junín? De todos ustedes, ¿quién vive por allá, por favor? Yo dije, Ya, a ver, no sé si usted estaba para Tallara, ¿no? Usted estaba cuando se inundó, creo que el 2012 fue la última. no estaba, yo llegué después. Ya. Alguien que estuvo cuando se inundó, quiero hacerle una pregunta para confirmar lo que está escrito. ¿Quién vive en esos barrios y estaba en la última inundación? ¿Nadie?
Yo no vivo allá, ingeniero, pero sí estuve porque ahí vivía mi tía y la ayudamos a sacar sus cosas. Ya, muy bien, Jolie, escúchame. Entonces, a ver, Jolie nos va a explicar cuando después que bajó el agua, no ve, bajó el agua, quedó, quedó bastante suelo transportado. Entonces, ¿usted se acuerda cómo era ese suelo? Porque aquí dice, mira, que el bordo natural, o sea, ese suelo transportado, tiene que ser limo y arcilla. O sea, son suelos finos, ¿no? O es un lodo. A ver si usted se acuerda, nos puede describir cómo era ese suelo que quedó en las casas, en los patios. No me acuerdo mucho, pero de lo que sé era así un suelo pegajoso y dejó muy débiles las paredes, así como rasgado, ¿me entiendes? Ya, exactamente. Cuando se seca el suelo, cuando el suelo se seca y se parte, es porque tiene suelo fino, o sea, tiene arcilla. Y esa parte pegajosa que si uno pisa, se resbala, es el limo. Entonces, confirmado que lo que transportó ese río, por supuesto que había algo de arena, había. La arena se queda en el fondo porque es más pesada, pero la que queda ahí arriba, al menos en las casas, en los pisos, era principalmente arcilla y limo. Entonces, son suelos finos, lo vamos a sentir cuando vayamos para allá. Y en laboratorio cuando toque tamizar también. Entonces, miren, su contenido de humedad de estos suelos dice que varían de 25 a 35% con las arcillas, tiene más humedad que el límite líquido de 15 a 65. Esto lo vamos a aprender en teoría, el contenido de humedad, y también vamos a verlo, ¿cómo se llama? En laboratorio. Límite líquido es otro ensayo, límite plástico también. Bueno, esto ayuda a orientar, ¿ya? También depositan bancos de arena. En algunos lugares deposita arena, como dije, la arena es más pesada. Si hubiera una depresión, a ver, este fuera el fondo y de repente hay una depresión, algo así, y continúa. No siempre del fondo del río, sino ahí cerca del borde. Aquí se nos va a llenar de arena, ¿ya? Porque no se olviden que el río cuando desbordó, cruzaba la corriente con fuerza por allá por el HD. Entonces, a veces también hay depósitos de arena, como dice acá, pero las arenas nunca están limpias, están con presencia del limo, dice. Bueno, y la parte pantanosa principalmente son arcillas. Quien conoce ese barrio Apajo Villamonte, hay lugares, bueno, ya lo están construyendo de a poco todo, pero hay muchos lugares que uno ha construido que cuando llueve precisamente queda como pantano, ¿no? El dueño tiene que rellenar bastante. Por eso que en ese lugar tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y hay canales de abandono que son esos arroyitos, ¿no? Entonces cumplimos con lo que está aquí escrito. Nosotros no se olviden, estamos aprendiendo cómo se forman los suelos. Ya sabemos que esos suelos en esos barrios no son, son suelos que se han formado de esa forma en ese lugar, ¿ya? Muy bien.
Ahora, tenemos muy pocos depósitos lacustres, lagos acá. Pero aquí también explica, cuando llueve mucho, no se olvide, esa agua que cae cristalina arrastra los sedimentos, vale decir, arrastra el suelo. Entonces tiene que llegar a un lugar, normalmente los ríos van al mar o a veces terminan en lagos. Aquí le decía, no tenemos lagos como tal. En el Beni sí hay lago. Un lago es una depresión, ¿no ves? Es una depresión donde el agua se vuelve con velocidad cero, ¿no? Pero aquí tenemos lo que le decimos lago Bay, lago Victoria y otros lagos. Son cicatrices de meandros, vale decir, el río que dejó de pasar por ahí se formó un lago, pero son alargaditos, son pequeños, pero son lagos en sí. Ahora, el agua de los ríos y manantiales dice fluye hacia los lagos, como sabemos. En regiones áridas, por ejemplo, áridas, el Alto, la Ruro, Potosí, las corrientes de transporte grandes cantidades de sólidos en suspensión. En el lugar donde las corrientes desembocan, dice, en un lago, las partículas granulares se depositan en el área que forman un delta. Dice, algunas de las partículas más gruesas, dice, y las partículas más finas, dice, es decir, el limo y la arcilla se depositan en el fondo del lago, en capas alternadas, dice, de partículas de grano grueso, grano fino, y así sucesivamente. Las arcillas estratificadas, dice, son estratos alterados de limo y arcilla limosa, con espesor que pocas veces sobrepasa los 13 milímetros. Bueno, ahí está, ¿no? También habla de que en la era de hielo, lo que pudo pasar cuando se derritió toda esa cantidad de hielo. Resumiendo, aquí en Pando, solamente lo que sí vimos, que es diferente, este es un supuesto lago, pero es una cicatriz de meandro, y cuando llueve muy fuerte se recarga y hay depósito de bordo, y lo más antiguo, depósito pantanoso. Ahora, depósito por glaciares tampoco hay acá. Cuando toda la tierra estaba congelada, y ese proceso de congelamiento empieza, existe acá, bueno, arrastraron grandes cantidades de arena, limo de arcilla y boleos, dicen. Ahí se denominó derrubio. Es un término general que se suele aplicarse a los depósitos sedimentarios por glaciares. Todo lo que cuando se derrite esos glaciares hace 700.000 años, van arrastrando, bueno, y se va arrastrando y se va descongelando y en algún lugar se depositaron. Esos depósitos se llaman derrubio. Aquí dice los derrubios no estratificados y veámoslo con la imagen. Las formas del terreno dice que se desarrollan de los depósitos de tilita, se denomina morena. Una morena terminada, aquí está la figura, dice es una cresta de tilita que marca el límite máximo del avance del glaciar. Fíjense acá. Fíjense esto interesante. El glaciar es algo que estaba aquí encima. Aquí arriba estaba aquí arriba estaba el glaciar. ¿Ya? Había 2 kilómetros de hielo encima. Se comienza a derretir, por lo tanto se hidrata, pero se lubrica la superficie entre el suelo y el glaciar, y esto se mueve. Bueno, si tiene pendiente, ustedes saben, si colocan un hielo encima del piso de algo, basta que tengan un mínimo de pendiente, con el agua que se va derritiendo, el hielo se comienza a resbalar, ¿no ven? Entonces, esto ocurrió así. Y él fue avanzando, 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 y esto se va derritiendo, va disminuyendo de tamaño. De repente, el glaciar se vuelve más pequeñito. Hasta llega un rato que ya se acabó el hielo, porque el glaciar es hielo. Y el lugar donde se termina lo que arrastra se llama así, como está acá, morena terminal.
Lo vemos acá. Entonces, este suelo que puede ser arena, limo, morena del fondo, todo este suelo de acá. Esto no es en el mar, por supuesto, es en la superficie terrestre, corteza terrestre. Entonces, aquí está donde termina el glaciar. Bueno, todo este es un suelo transportado por glaciar. Aquí está el otro. Ya pues después encima le viene lluvia, le viene todo, pasan miles de años. Y también se tiene un depósito aluvial. Aluvial quiere decir por lluvia. Y aquí hay una llanura de aluvión. O sea, las lluvias pasan, depositan un poco y también del otro lado, ¿no? Este es un ejemplo gráfico de cómo existen en algunos lugares, bueno, Norteamérica principalmente, en Europa, suelos transportados por glaciares, ¿no? Si tienen preguntas pueden hacerlo, ¿no? Ahora veamos depósitos eólicos en los suelos. En el altiplano, en la parte hoy en día, pues en África, en los desiertos hay bastante, ¿no? Aquí han visto que no ventea, aquí en Cobija no ventea todos los días, como en Santa Cruz. No sé si alguien es de Santa Cruz, pero allá le dicen que son como tierra o como arena, ¿no? Porque todo el día ventea y uno está con la arena del diente. Queda mucho en Santa Cruz. Aquí rara vez, ¿no? Cuando viene un mal tiempo, ventea, ¿no? Entonces, no es preponderante este factor aquí en la región donde estamos nosotros, Cobija y en el departamento. Pero aprendamos cómo se da. El viento también es un gran agente de transporte importante, dice que conduce a la formación de depósitos en el suelo. Cuando grandes áreas de arena dice, se encuentran expuestas, el viento puede soplar la arena y depositar en otro lugar. Los depósitos de arena soplada, dice, adoptan por lo general la forma de duna, eso ya saben porque han visto Dakar. Conforme se forman las dunas, dice, la arena se desplaza de su cresta por el viento, dice, más allá de las crestas, las partículas de arena ruedan hacia abajo por la pendiente. El proceso tiende a formar un depósito compacto de arena sobre el lado opuesto al viento y un depósito muy suelto sobre el lado interno. Esto ya lo sabemos. Cuando hubo el Dakar, por ejemplo, los vehículos, la dirección del viento, aquí es compacto porque el viento está impactando, ¿no? Los vehículos subían. Pero al bajar tenían que ir bordeando por la cresta de la duna y no bajar directo. Los que bajaban directo, como aquí es suelto, no salían. ¿No? Estas dunas pueden medir más de 15, 20 metros. Entonces, así se van formando los suelos transportados, principalmente arena. Se forma lo que llaman dunas. Aquí es muy resistente y aquí van dando vueltas los granitos de arena y esta parte aquí es suelta, ¿no? Aquí explico un poco lo que pasa en Estados Unidos. Aquí podemos ver nosotros. Estimada. Duna de arena en la India, el desierto de Tar. El autor de este libro es hindú, pero vive en los Estados Unidos. Bueno, aparte, vamos a hablar de algo que sí tenemos nosotros, que son los suelos orgánicos. Cuando se trata de sembrar algún tipo de planta, lo que todos queremos es tener un suelo orgánico, una tierra negra, ¿no? Pero desde el punto de vista de la construcción de carreteras o hacer un edificio, evitamos este suelo, ¿no? Lo bueno acá que en la mayoría de los lugares el suelo orgánico son 20, 30 centímetros, pero en algunos lugares quizás se tiene suelos orgánicos en el departamento, en la parte de los bajos, de más de 1 metro, y ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Principalmente en carretera, el bajo de Puerto Rico, ¿no? Los suelos orgánicos suelen encontrarse en áreas, dice, con poca altura, lugares bajos, donde el nivel de agua freática está cercano a eso. Dice, la presencia de un nivel de agua freática alto, o sea, casi en la superficie, fomenta el crecimiento de plantas acuáticas. Esos lugares que le digo, los lugares bajos,
Hay plantas acuáticas, el patubú, tarope, un montón de cosas. Y cuando viene la época seca, se secan esos lugares, por lo tanto esas plantas se descomponen y así se va formando la parte orgánica. Este tipo de depósitos se lo pueden encontrar en general en regiones costeras, glaciares. Bueno, aquí ya les expliqué, ¿no? Hay estas regiones bajas en nuestro departamento. Los suelos orgánicos presentan las características siguientes, fíjense. Su contenido natural de agua puede variar de 200 a 300. El contenido de humedad quiere decir la cantidad de agua que hay en relación a la parte sólida del cuerpo. Aquí tiene 200, 300 veces. Prácticamente son esponjas. Ustedes agarran ese suelo orgánico, lo apretan y es como apretar una esponja. Son altamente compresibles. ¿Qué quiere decir compresible? Que se van a comprimir y por ende se van a deformar y asentar. O sea, vos haces un edificio en un suelo compresible, ese suelo se comprime, quiere decir se asienta, y tu estructura la vas a tener de un lado tu tanque elevado, tu edificio va a estar inclinado y por último vas a poder caer. ¿Qué más tenemos? Las pruebas de elaboración indican que sometidas a carga, dice, un gran porcentaje del asentamiento se deriva de su consolidación secundaria. Cuando aprendan los asentamientos, vamos a ver que en los suelos finos, como son los orgánicos, hay asentamiento por consolidación primaria y también hay un asentamiento secundario. Aquí principalmente son asentamientos secundarios. ¿Ya? Acá hay algunos nombres que se le dan a los suelos. Bueno, fango, si conocemos, suelo orgánico con un contenido de humedad, fango. Turba, también depósito de suelo orgánico. Laterítico, tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, fíjense, todos tenemos los suelos lateríticos de ripio. Se caracteriza por la acumulación de óxido de hierro. Si ustedes agarran un ripio laterítico y lo vamos a partir, le raspamos ese polvito, vamos a ver que eso es como un maquillaje porque tiene mucho hierro. Pueden tener óxido de aluminio, muy poco más tenemos hierro nosotros. Cerca de la superficie y la lixiviación de sílice, pueden tener esto. Bueno, no tenemos casi silicio en nuestro ripio de acá, pero sí yendo hacia las piedras Riberalta, quien conoce esos lugares, su ripio es diferente, es color plomo. Y cuando lo ponen ya, lo ponen ustedes ahí en el camino, los vehículos lo van pisando, se va deshaciendo y ya cambia un color con hierro. Ahí sí tiene hierro y tiene aluminio. El que hay por acá, donde vamos a ir a Sujan, no tiene casi nada de silicio. Los suelos latríticos dicen América Central, bueno, también América Latina, contienen 80-90% de arcilla y partículas del tamaño del limo. Nosotros tenemos nuestros suelos latríticos que también contienen tamaños de grava, vale decir, lo que colocan en las calles, ¿no? Estas piedritas. En los Estados Unidos los suelos latríticos esos se pueden encontrar en estados del sureste como Alabama. Estos suelos latríticos siempre hay, son suelos tropicales donde hay mucho calor y mucha presencia de agua. Entonces el agua oxida el hierro y se forman esas costras, las capitas. Y el calor, la temperatura van a hacer con que se fisuren, ¿no? Como tiene hierro, se eleva tanto y se van partiendo y con el movimiento que tuvo tectónico, a veces hay lugares que el ritmo se encuentra en la superficie y otras veces el ritmo está enterrado. Esos son los que hay. Cuando vamos a quedar acá, después vamos a aprender cómo se hace una exploración superficial. Yo les voy a presentar después en el WhatsApp una tarea que van a hacer sobre los tipos de suelo y también sobre tipos de un mapa no mapa mental. Voy a ver está con imágenes creo que me van a hacer explicarme el proceso de cómo se forman los suelos y qué tipos de suelos hay. Hay dos tipos de suelos, transportador residual y los medios de transporte, ¿no? Entonces,
Eso le voy a explicar después, va a ser para la siguiente semana. No sé si tienen alguna pregunta. Ningún ingeniero. Ya, entonces para la siguiente semana necesito que el presidente, la presidenta del curso está presente. Hagamos una carta dirigida al ingeniero Arraza solicitando el uso del laboratorio. Entiendo que esta semana van a contratar para hacer todos los ensayos, por favor. Y también se van a organizar en grupos. ¿Cuántos serán con ustedes? Grupos de 5 o máximo 6 personas para entrar al laboratorio y también para las visitas de campo. Entonces, nuestra siguiente clase a nosotros el lunes. Ahí me van a hacer llegar, yo les voy a explicar esto también por WhatsApp, lista de grupos para las inspecciones de campo y para el Y laboratorio. ya, Sí, yo estaba hablando con el laboratorio y me estaban diciendo que, bueno, me aconsejaron que mejor también sería, aparte de pedir clases presenciales, también ahí estaría mandando la solicitud para que también no pueda aceptar, digamos, porque si le pedimos al laboratorio y va a decir que todavía no están las clases presenciales, ahí no vamos a poner algo en contra, digamos. Sería mejor los dos en uno. ya. Yo entiendo que las clases presenciales están en función a lo que dice el COE. Oficialmente la uno le puede ser presencial, pero los exámenes vamos a dar presencial. En el anterior semestre yo pedí el aula grande,